Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para repasar el estudio de la Biblia junto con la revista La Atalaya. Estamos utilizando la del mes de enero del 2024. El segundo artículo tenemos que revisar ahora. La información que vamos a revisar es la que corresponde para la semana del 11 al 17 de marzo. Y el título del estudio es ¿Está listo para el día más importante del año? Es el artículo de estudio número 2, así que hablaremos sobre la conmemoración que ya estábamos próximo a recordarla. Para esto queremos recordar el texto base de esta consideración, que es Lucas capítulo 22, versículo 19. Sigan haciendo esto en memoria de mí. El tema principal de este estudio tiene que ver con ¿por qué la conmemoración es tan importante? ¿Cómo podemos prepararnos para ella? ¿Y cómo podemos ayudar a otras personas a asistir? Esto era lo que antes se le llamaba el avance. Ahora se le dice el tema. Bien, tenemos 19 párrafos, así que empecemos con el primero. ¿Por qué es la conmemoración el día más importante del año? Aquí debemos leer Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: Esto representa mi cuerpo que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También, después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les dijo: Esta copa representa el nuevo pacto validado con mi sangre, que va a ser derramada en beneficio de ustedes. Volviendo a la pregunta 1, ¿por qué es la conmemoración el día más importante del año? Porque, como leímos en el texto, es la única ceremonia que Jesús mandó a celebrar. Como decía en Lucas, debemos hacerlo en memoria o recordatorio de Él. Párrafo 2. ¿Cuáles son algunas razones por las que estamos deseando que llegue la conmemoración? Porque la conmemoración nos ayuda a recordar algunas maneras en las que podemos demostrar nuestro agradecimiento por el sacrificio de Jesús, tal como lo recuerda 2 Corintios 5, 14 y 15. También estamos con nuestros hermanos para animarnos unos a otros, como menciona Romanos 1:12. Algo especial que también sucede es que en esta fecha muchos inactivos asisten a la conmemoración y se animan a regresar al cariño de Jehová. Y por supuesto, los nuevos que por primera vez van quedan impresionados por lo que ven y escuchan, y algunos de ellos deciden estudiar la Biblia. Párrafo 3. ¿Cómo nos permite la conmemoración ver la unidad que existe en el pueblo de Jehová? Vea también la imagen. Porque en todo el mundo, los testigos hacemos lo mismo. Después de la puesta del sol, todos nos reunimos para esta ocasión especial, sin importar el horario que tengamos. Se escucha un discurso que destaca la importancia al rescate. Se lo hace también a nivel mundial. Cantamos 2 canciones. También decimos amén a 4 oraciones que en esa noche se escuchan. Pasamos el pan y el vino. En 24 horas, todas las congregaciones en el mundo habrán hecho lo mismo. Por lo tanto, eso mantiene la unidad del pueblo de Jehová. Y tenemos aquí esta imagen donde en la descripción dice que mientras en un lugar del mundo los siervos de Jehová celebran la conmemoración, sus hermanos y hermanas que viven en otros lugares se preparan para esa ocasión especial. Todos, ya sea con invitaciones, con la adoración matutina, con estar presentes en la ocasión, con recibir a los nuevos, etc. Todos en esas 24 horas, dependiendo nuestros horarios en el que vivimos, distintas horas, aún así todos tenemos la misma meta: estar en esta ocasión especial y todos los preparativos que conlleva. Párrafo 4. ¿Qué veremos en este artículo? Se contestarán preguntas: ¿cómo podemos preparar nuestro corazón para la conmemoración?
cómo podemos ayudar a otros a beneficiarse de ella y cómo podemos ayudar a los inactivos. Así que empecemos a repasar esto. La primera pregunta es cómo podemos preparar nuestro corazón para la conmemoración. El párrafo 5, la parte A. ¿Por qué debemos meditar en el valor del rescate? Aquí debemos leer Salmo 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos jamás podrá redimir a un hermano ni darle a Dios un rescate por él. El precio de rescate por su vida es tan alto que siempre está fuera de su alcance. Volviendo a la pregunta, ¿por qué debemos meditar en el valor del rescate? Porque como vimos en el Salmo 49, nadie podría redimir o ayudar a que ese cristiano o su hermano sea perdonado de sus pecados. Sin ese sacrificio de Cristo, hubiera sido imposible liberarnos del pecado y la muerte. Debemos pensar que el precio que pagaron tanto Jehová como Jesús a favor nuestro fue muy, muy alto. Si lo hacemos, valoraremos más el rescate, lo único que nos ha permitido tener esperanza de vida eterna. Párrafo 5, la parte B. Mencione qué aprendió del video ¿Por qué murió Jesús? Un hermoso video que hay que examinarlo bien, pero podemos decir que, como descendientes de Adán, estábamos condenados a morir. Y gracias al sacrificio de Jesús, recobramos la esperanza de una buena relación con Dios y la oportunidad de tener vida eterna. Por lo tanto, vale la pena observar este video y, por supuesto, sacar nosotros también nuestro propio resumen o conclusión. Párrafo 6. ¿Qué implicó el rescate? Algo que se explica bien en este párrafo es que un rescate es el precio que se paga para recomprar o recuperar algo y por lo general tiene que ser el equivalente a lo que se gastó o perdió. Por lo tanto, se necesitaba alguien perfecto y Jesús lo era. Por lo tanto, su vida era la apropiada para pagar ese rescate, porque tenía el mismo valor que la vida que perdió Adán. Por eso era un rescate equivalente o igual. Párrafo 7. Mencione algunas pruebas que Jesús enfrentó. Por ejemplo, de niño aceptó la autoridad de sus padres humanos imperfectos, aunque él era perfecto. De joven debe haber resistido a la presión de otros para que desobedezca a sus padres o dejar de ser fiel a Jehová. No tenemos esos detalles, pero posiblemente como todo joven humano, debe haberse enfrentado a cosas como esas. De adulto, se enfrentó a Satanás, que lo tentó incluso a poner a prueba su lealtad a Jehová. Así que no fue nada fácil para él. Párrafo 8. ¿Qué otras pruebas aguantó Jesús? Basándonos en todos los textos que están en este párrafo, se puede decir que su vida estuvo en peligro porque sus enemigos lo persiguieron y estuvieron a punto de matarlo en otras ocasiones, antes de cuando lo consiguieron. También tuvo que lidiar con las imperfecciones de sus discípulos, demostrarles muchísima paciencia. Luego fue condenado a muerte. Lo torturaron y se burlaron de él. Fue ejecutado como un delincuente y sufrió muchísimo. Y la parte final de la prueba tuvo que aguantarla solo, porque Jehová le retiró su protección. Y para extender un poco más el entendimiento de este punto, se nos recomienda ir a la pregunta de los lectores de la atalaya de abril del 2021. ¿Por qué Jehová tuvo que hacer eso? Y todo lo que tuvo que pasar Jesús al ser retirado, esta protección de parte de Jehová. Párrafo 9. ¿Qué sentimos al pensar en el sacrificio de Jesús? Aquí tenemos que leer 1 Pedro 1:8. Aunque ustedes nunca lo vieron, lo aman. Aunque ahora no lo ven, demuestran fe en Él y están alegrándose muchísimo con una felicidad indescriptible y gloriosa. Volviendo a la pregunta 9,
¿Qué sentimos al pensar en el sacrificio de Jesús? Como ya hemos repasado, al pensar en todas las situaciones y pruebas que Él pasó por pagar un precio muy alto para rescatarnos, se nos llena el corazón de amor por Él. Eso es lo que expresaba 1 Pedro. Aunque no lo hemos visto, lo amamos porque sabemos lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Párrafo 10. ¿Qué estuvo dispuesto a sacrificar Jehová para rescatarnos? A sacrificar a su hijo para pagar el rescate. Para Jehová eso fue un dolor inmenso, ver cómo maltrataban, cómo lo hacían sufrir a su hijo querido. Tiene que haber sido un dolor terrible para él. Hay que recordar que había una relación estrecha de millones de años, por lo que manifiesta Proverbios 8:30, de que Jesús era el obrero experto, se sentía feliz delante de su Padre. Párrafo 11. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender cómo debió sentirse Jehová cuando Jesús fue ejecutado? El de la relación de un padre y un hijo, y cuando este hijo muere, dicen que los padres pasan por esta pérdida de lo más doloroso que se puede sentir. Aún un cristiano, aunque tenga la esperanza de la resurrección, el dolor es muy fuerte. Ese ejemplo nos ayuda a entender un poquito el dolor que Jehová debe haber sentido cuando vio a su querido hijo sufrir y morir. Decimos un poquito porque un padre humano, cuando ve a su hijo que pasa por una situación difícil, por más que quiere intervenir y salvarle la vida, no es posible. En el caso de Jehová es distinto. Él sí podía impedir que muera, pero sin embargo había un propósito, así que su dolor era mayor al retenerse, a aguantarse de actuar a favor de su hijo. Veamos el párrafo 12. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo que falta hasta la conmemoración? Preparándonos para investigar un poco más. Podemos usar la guía de estudio o cualquier otra publicación para descubrir más detalles sobre el rescate. También queremos seguir la lectura bíblica para la conmemoración, que recuerde que la empezamos el lunes 18 de marzo según nuestra guía de actividades. Y el domingo 24, por la mañana, queremos ver la adoración matutina que tiene que ver con la conmemoración. Y aquí tenemos un recuadro con algunas ideas para estudiar sobre el rescate. Por ejemplo, dice, para profundizar en nuestro estudio sobre el rescate, podríamos buscar la respuesta a preguntas como estas. ¿Por qué era necesario el rescate? ¿Por qué no perdonó Jehová a Adán y Eva sin más? ¿Por qué era Jesús la persona ideal para venir a la tierra y salvarnos? ¿Qué bendiciones tenemos ahora gracias al rescate? ¿Y qué bendiciones tendremos en el futuro gracias al rescate? Aquí ya tenemos algunas ideas, solo es asunto de usar la guía para estudio para poder encontrar estas respuestas. Pasemos ahora al subtítulo Ayudemos a otros a beneficiarse de la conmemoración. Párrafo 13. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para ayudar a otros a beneficiarse de la conmemoración? Pues lo primero es invitarlos. Para eso, podemos hacer una lista de las personas a los que nos gustaría invitar. Pueden ser familiares, compañeros de trabajo, de escuela y otros conocidos. No piense que no van a asistir. Aquí está Eclesiastés 11:6 que indica que uno puede sembrar su semilla y no sabemos cuál puede ser el resultado. Así que la invitación puede traer algunas sorpresas. Párrafo 14. ¿Qué experiencia muestra lo que podemos lograr cuando invitamos personalmente a alguien? Aquí se menciona el caso de una hermana que la sorpresa que se llevó fue cuando su esposo, que no es testigo, le dijo que iba a ir con ella a la conmemoración. Esta hermana le había invitado a él por muchas ocasiones, pero no lo había hecho. ¿Qué es lo que lo motivó a él ahora sí a aceptar? Que un anciano le dio una invitación, este anciano era conocido del esposo,
así que él se sintió impulsado para hacerlo. Y fue, según dice la experiencia, ese año y muchos más. Así que no subestime pensando que una invitación no va a tener un efecto positivo en muchas personas. Veamos el párrafo 15. ¿Qué debemos recordar cuando invitamos a alguien a la conmemoración? Que esa persona posiblemente tenga algunas dudas, preguntas sobre lo que se escuchará o se verá en esa reunión. Así que debemos prepararnos para responderle adecuadamente. Ellos podrían preguntar qué se hace allí, cuánto dura la reunión, cómo hay que ir vestido, hay que pagar algo para entrar, se hacen colectas de dinero. Bueno, en nuestra invitación también contiene preguntas como esas y una breve respuesta, pero que podemos nosotros hacerlas más grandes, explicadas, cuando estamos con el amo de casa o con el invitado. Párrafo 16. ¿Qué otras preguntas pueden surgirle a alguien que asiste a la conmemoración? Puede que las dudas surjan de lo que ha visto que sucedió o de lo que escuchó. Que nadie participó del pan y el vino, así que preguntarán por qué, aunque se da una breve explicación en el discurso. La frecuencia con la que celebramos la conmemoración también podría ser una causa de preguntas. Saber qué sucede en las demás reuniones si son similares a esa. Posiblemente que lo que escuchó en el discurso hagan surgir otras inquietudes sobre la esperanza celestial, sobre la vida en la tierra, algunos detalles que podríamos prepararnos. Por eso es que aquí se nos sugiere que para estar dispuestos a conversar y salir de esas dudas, podemos usar artículos como ¿por qué los testigos de Jehová celebran la cena del Señor de forma diferente a otras religiones? Es más, uno de los discursos que escucharemos la siguiente semana en Seamos Maestros tiene que dar una explicación sobre esto. Ahora veamos el subtítulo Ayudemos a los inactivos. Párrafo 17. ¿Cómo pueden los ancianos ayudar a los inactivos? Aquí tenemos que leer Ezequiel, capítulo 34, versículo 12 y también el 16. El versículo 12 dice: Cuidaré de mis ovejas como un pastor que ha encontrado a sus ovejas dispersadas y las alimenta. Voy a rescatarlas de todos los lugares por donde fueron dispersadas en el día de nubes y densas tinieblas. Ahora el versículo 16. A las perdidas buscaré, a las descarriadas traeré de vuelta, a las heridas vendaré y a las débiles fortaleceré. Pero a las gordas y a las fuertes las exterminaré, alimentaré a esas con juicios. Volviendo a la pregunta 17, ¿cómo pueden los ancianos ayudar a los inactivos? Mostrándoles interés y cariño al ponerse en contacto con ellos antes de la conmemoración. Decirles que se preocupan por ellos y estar dispuestos a ayudarlo en lo que sea necesario para que estén presentes en esta ocasión. Y claro, después de la conmemoración, seguir brindando la ayuda necesaria para que regresen a Jehová. Así ellos ayudarían para que se cumplan las palabras de Ezequiel 34. Párrafo 18. ¿Cómo podemos todos ayudar a los inactivos? Y aquí hay que leer Romanos capítulo 12, versículo 10. Con amor fraternal muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Decía la pregunta, ¿cómo podemos todos ayudar a los inactivos? Cuando los veamos en la reunión, queremos tratarlos con amor, con bondad y respeto. Es posible que a varios de ellos les haya resultado difícil volver a una reunión. Deben haberlo pensado muchísimas veces. Algo que nosotros podemos hacer es recibirlos muy bien y queremos evitar preguntas que los vayan a incomodar o los hagan sentir mal. Y aquí tenemos una descripción en la imagen de cómo posiblemente muchos inactivos tienen que hacer para estar en la reunión, en la conmemoración. Ahí podemos ver en la imagen a un hermano bien presentado,
dispuesto a ir a la conmemoración, sabe cómo debe estar ahí y está escondido, esperando sin duda como que ya entren todos y él poder al último entrar sin tener que estar saludando, ponerse en situación incómoda. Y luego en la otra escena se ve como un hermano está conversando con él, lo hace sentir a gusto. Y hay otro que está también en espera de hacer lo mismo. Sin duda es algo que ellos aprecian muchísimo. Por eso tenemos aquí dos experiencias bajo el título ¿Cómo reaccionó la congregación? Uno de ellos dijo: me daba vergüenza volver al salón del reino. Me preocupaba cómo reaccionarían al verme. Pero una de las hermanas mayores, que no había visto en 30 años, me dijo: bienvenido a casa, hijo. Me llegó al corazón, dice el hermano. De veras sentí que había regresado a casa. Otro hermano dijo: fui al salón del reino y me senté en la última fila para pasar desapercibido. Sin embargo, muchos me reconocieron de cuando asistía de niño. Me dieron la bienvenida y me abrazaron con tanto cariño que sentí una paz enorme. Era como si hubiera vuelto a casa. Dos hermosas experiencias. Podríamos decir, pero solo son dos. Recuerda que la Biblia dice que en los cielos con uno es suficiente para que haya una alegría enorme ahí. Párrafo 19. ¿Cuáles son los beneficios de conmemorar la muerte de Jesús? Nos ayuda a amar profundamente a Jehová y a Jesús. Es una gran oportunidad para demostrarle lo agradecidos que estamos por lo que han hecho por nosotros. También nos sentimos más unidos a nuestros hermanos y nos permite ayudar a otros para que sepan lo que deben hacer para disfrutar de las bendiciones que el rescate hace posible. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera pregunta: ¿cómo podemos preparar nuestro corazón para la conmemoración? Hemos visto que podemos meditar en lo que Jehová y Jesús tuvieron que sacrificar por nosotros. También lo que tuvo que pasar y sentir Jehová y Jesús para que este sacrificio nos permita tener una esperanza de vida. La otra pregunta: ¿qué podemos hacer para ayudar a otros a beneficiarse de la conmemoración? Se nos sugirió elaborar una lista de personas a quienes vamos a invitar. Además, queremos contestar las preguntas que pueden surgir, ya sea de lo que se realizará en esa ocasión, como también cosas que hayan visto o escuchado durante el discurso y la reunión. Y la última pregunta: ¿de qué maneras podemos ayudar a los inactivos? Queremos recordar que ellos son una oveja de Jehová. Por eso los ancianos deben hacer el esfuerzo por ponerse en contacto lo más pronto posible con ellos, invitarlos a la conmemoración y después de ella seguir pendiente de su progreso espiritual. Y los demás miembros de la congregación demostremos que nos alegramos por estar presentes en esa ocasión y tenerlos a ellos también junto a nosotros. Bien, queridos hermanos, sin duda un artículo de estudio que está muy bien puesto una semana antes de la conmemoración y que nos prepara mental y espiritualmente para esta ocasión tan especial. Esto es lo que repasaremos en la semana del 11 al 17 de marzo. Esperamos disfrutar de la reunión, participar con los comentarios y prestar atención también a los de nuestros hermanos. Recordamos el título de este artículo: ¿está listo para el día más importante del año? Es el artículo de estudio número 2. Un recordatorio que se nos da aquí es que como la próxima semana es el domingo la conmemoración, no hay estudio de la Atalaya para la semana que viene. Hay que estar presente de eso. No va a haber estudio de la Atalaya, no hay ningún artículo preparado para esta semana que viene porque no hay reunión normal del fin de semana, únicamente será la conmemoración. Así que esperamos, si es la voluntad de Jehová, en 2 semanas volvernos a ver con el estudio de la Atalaya.